Bienvenido, buenos días. Ayer trataba de traducir a Cristiano ese documento en donde el ministro de Finanzas se compromete, no sé si lo tenemos a la mano, pero yo aquí sí en papel, si lo tenemos adentro por si acaso, Pablo, se compromete a una cuestión que no entendía de qué se trataba, y voy a empezar ahí pidiéndole que me explique. No voy a leer otra vez el texto en inglés, que aunque hablo el idioma para mí es enredadísimo, pero lo importante es que concluía diciendo aquí que daba lo que se considera un premio, han dicho que equivale a un punto de interés, de 50 centavos por cada $1,000. Esto como parte de una ratificación de que pagaríamos 815 millones de dólares en intereses en agosto a estos tenedores de bonos a quienes se nos dijo que no íbamos a pagar. ¿Cómo interpretar y entender esto? Bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo para todos ustedes en el CIER y un saludo a la audiencia. A ver, tres cosas bien simples sobre eso, ¿no? La primera, el Ecuador hace una solicitud, lo que se llama la solicitud de consentimiento, a los tenedores privados de alrededor de 20,000 millones de dólares de bonos, llamados bonos soberanos o bonos globales. En esa solicitud les dice: autorícenme a no pagarles los intereses entre marzo y agosto, o sea, hasta el 31 de julio. Y yo les voy a pagar estos intereses que se van a acumular en estos poco más de 3 meses, que va a pagar en el mes de agosto. Ese documento dice que se pagará en el mes de agosto, pero además que se pagará sin periodo de gracia, es decir, pagas o pagas. Estamos hablando de, según ellos, según ha dicho el gobierno, el ministro de Finanzas y hasta el presidente de la República, estamos hablando de 811 millones. En esa solicitud de consentimiento se presenta el cuadro de los bonos que se van a diferir para poder reestructurar. En la última columna hay una columna que dice: por este diferimiento, porque me aguanten hasta el mes de agosto, les voy a dar un premio. Y ese premio que les voy a pagar es 0,50 centavos, o sea, medio dólar por cada $1,000. Por cada $1,000 que se deben bonos. Esto equivale más o menos a unos 8,5, 9 millones de dólares de premio en el paquete. Tercero, esto lo único que hace es ratificar un compromiso infortunadamente asumido a nombre de la República para pagar los 800 millones de dólares de intereses en bonos, intereses acumulados en bonos. Cuarto, ¿cuál es la posibilidad de que el país pueda hacer ese pago? Ninguna. No existe esa posibilidad. No creo que se vayan a endeudar para pagar los intereses de los bonos en medio de la tragedia. Bueno, sería realmente una cosa terrible. Pero aquí tenemos un problema, Carlos. Y el Ecuador tiene un problema. Si es que se paga, se va a tirar al país encima y va a generar un problema mayúsculo al interior del país y evidentemente sería un despropósito. Si no paga, también tenemos un problema mayúsculo porque se ha comprometido la fe de la República diciendo que vamos a pagar. Usted no puede asomarse después de 3 meses a los tenedores y decirles: ¿saben qué? Les ofrecí pagar, pero no les va a pagar. Decirles esto a los 3 meses porque suena a que los engañó. Entonces, en esas circunstancias, las condiciones de reestructuración de la deuda evidentemente se endurecen, se dificultan, porque tenemos al frente de la mesa a unas personas, a unos negociadores que no confiarán en la República. Si usted, señor, me ofreció pagarme y además darme un premio tan solo hace 3 meses, ¿qué ha ocurrido de los 3 meses acá? ¿Qué circunstancia especialísima le ha hecho cambiar de opinión? Porque usted me ofreció esto en medio de la pandemia, en medio de la crisis, con una economía que venía sin crecimiento en los últimos años, con una deuda pública muy alta y además con la destrucción de la inversión pública. Y ahora usted sigue las mismas circunstancias. Pero hay una cosa adicional, economista. Hay una mentira adicional. Ellos dijeron que no pagaríamos este año esos intereses. Claro, así es. O estoy mal de la memoria. Estamos ahora en un problema. No, entonces ya nos han mentido a nosotros. Si les mienten después ustedes a los acreedores o los engañan, es el remate de la mentira. Claro, es que, a ver, pongámonos en el lado de los acreedores. Si 3 meses antes me dicen: vea, en agosto le voy a pagar lo que le estoy dejando de pagar, pero además para que usted vea que esta es una relación de buena fe, le voy a dar un premio, le voy a regalar 8,5 millones de dólares. Resulta que ni siquiera no me pagan el capital y tampoco el premio.
¿Cómo pensarán los acreedores? Ahí están fondos de inversión, gente brillante. Ayer, después del programa, en que me puse a tratar de entender esto que usted nos explica ahora, y en buena hora no logré interpretarlo, conocí que un empresario, o a un empresario, que denunció esto antes, ha llamado el ministro de Finanzas a reclamar. ¿Y sabe usted la explicación que le dijo? Mira, esa es una estrategia justamente para poder renegociar después. Y si no funciona, bueno, pues ya veremos qué hago. Es decir, él admite que escribe esto, no solo que dice esto, que escribe esto con la posibilidad de que el objetivo sea no pagar en agosto, sino intimidarlos, disuadirlos, presionarlos para que quieran renegociar después. ¿Sabe con quién está negociando este señor? ¿A qué está jugando con esa viveza criolla? Este es un documento oficial de la República del Ecuador. Esto lo ha dicho la República del Ecuador a través del ministro de Finanzas. De manera que esto no es cualquier papelito. Este documento está inscrito donde se inscriben todo este tipo de documentos y todo este tipo de transacciones, que es la Bolsa de Valores de Luxemburgo, que no es una bolsa de valores como la que conocemos aquí, una bolsa de valores donde se inscriben los documentos. Hay 36,000 documentos inscritos ahí. Este documento, con estos compromisos, está inscrito ahí a nombre de la República del Ecuador. Ya, pero ¿qué interpretación le da usted a la respuesta o explicación del ministro a este empresario? A ver, bueno, infortunadamente aquí lo que ha habido es una cadena de mentiras, pero se ha violado la ley de Goebbels, que decía que las mentiras tienen que ser por lo menos creíbles, ¿no? Entonces, esta es una cadena de mentiras, y para sostener mentiras hay que sacar otras mentiras. Pero independientemente de eso, el pensar, lo que usted está diciendo, Carlos, que esta es una mentira estratégica, eso no puede usted hacer a nombre de la República. Está hablando de la República del Ecuador, no está hablando de Mickey Mouse. Ya, déjeme mostrar lo que usted dice un ratito. La parte final del documento en verdad dice: The Republic of Ecuador, Ministry of Economy and Finance, Avenida Amazonas entre Pereira y Unión Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, pisos 10 y 11, Ecuador. Y también consta el Financial Advisor to the Republic of Ecuador, el consejero financiero de la República del Ecuador, que es Lázaro Freres. Aquí está la parte de arriba, The Republic of Ecuador, y lo de abajo. No les muestro la carátula porque está rayada. Ya, estas son mis notas, pero aquí dice principalmente lo que usted mencionaba. La República del Ecuador anuncia el inicio de una solicitud de consentimiento. El resto son mis notas, que las escribo en el papel que tengo a la mano. Disculpen esa parte. Ahora, ante esta realidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es lo trascendental. Primero, ya no seguir mintiendo. Pues nos están tratando, perdón la expresión, como estúpidos. Primero sacar al mentiroso economista, por Dios. Bueno, esa es una decisión que tiene el presidente de la República, pero lo que hay que hacer además es cambiar el sentido de la política económica, que nos está matando. Pero, ¿qué hacemos en estas circunstancias? Es inaceptable pensar en una mentira estratégica. Eso no existe en el mundo de las repúblicas serias, ¿no? Ni siquiera en los más pobres países del cuarto mundo. Pero en este momento tenemos un problema. Perdón, ¿no fue eso lo que hizo Correa? ¿Perdón? ¿No fue eso lo que hizo Correa, una mentira estratégica? No voy a pagar, a obligar a que la deuda se caiga o los bonos al 30% y ahí pagar. ¿Esa no fue también una mentira estratégica? Bueno, este mismo Lazar, que es el asesor aquí, fue el que asesoró en esa época, y es gente experta de primer nivel. ¿Ya? Pero ¿cuál es el punto aquí, Carlos? El punto es que si pagamos, ya sabemos lo que pasa aquí en el Ecuador, va a arder Troya, pero no se puede hacer una cosa así. Y si no pagamos, también tenemos un problema con los acreedores y el próximo que venga a reestructurar. Porque evidentemente lo que van a hacer aquí es solamente ampliar un poquito los plazos de lo que puedan. Pero el próximo que venga a reestructurar tiene que tener al frente al hombre de hierro, ¿no? Con unas condiciones que se van a endurecer. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hacer lo que hace Argentina. Ya está metida la pata, ¿verdad? Ya se ha hecho lo que se ha hecho. Ahora, ¿cómo salimos aquí diciendo la verdad? Hay que comenzar por decir la verdad. ¿Argentina qué hizo? El presidente de Argentina hizo una rueda de prensa con su ministro de Finanzas al lado, el señor Guzmán, y le presentó al país la propuesta que presentaba a su vez a los tenedores de los bonos argentinos para reestructurar la deuda, para comenzar el tira y afloja. Entonces, lo primero que hizo fue contarle al país. Es lo que hay que hacer aquí.
Aquí el señor Martínez no puede pensar que va a reestructurar la deuda y luego nos viene a contar a qué nos ha comprometido. Aquí tiene que conocer esto la Asamblea, tiene que conocer el país, tiene que tener bien clara la película el presidente de la República, porque se está haciendo un compromiso, o se haría un compromiso sustantivo a nombre de la República. Bueno. El compromiso no puede afectar en primer lugar la posibilidad de que la gente se cure, no puede afectar las posibilidades de crecimiento económico, las posibilidades de que haya una buena economía aquí. Hay que pagar la deuda, pero hay que reestructurar también la economía interna. Lo tengo claro. Con eso retomo después, ya, porque ese es como el corolario de la conversación que estamos teniendo. Ahora, Yolanda Torres tiene inquietudes sobre la realidad económica, pero desde otro punto de vista y vinculado con otro tema. Bienvenida, Yolanda. Gracias, Carlos. Economista Flores, tras cuernos palos. El Foro de Economía y Finanzas Públicas, del cual usted es secretario, no sé si estoy en lo correcto, usted me corregirá, ha hecho un análisis al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario. Lo ha denominado al escrito la falacia gubernamental sobre el pretendido impuesto humanitario. ¿Qué quiere decir con esto? Y cuéntenos si es que se está manteniendo el principio de solidaridad a través de este impuesto, como lo ha manifestado permanentemente el gobierno. Bueno, primero les felicito porque veo que los documentos vuelan, ustedes ya lo tienen. Ese documento lo expidió el foro en las últimas horas de la tarde de ayer, es un documento reciente, y hace un análisis de esta ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada. ¿Por qué? Y sinceramente pensamos que la primera persona que debe leer esto es el presidente de la República, para que vea cuál es la real situación. En primer lugar, ¿quiénes van a pagar o quiénes pagarían? Si es que puede, pues no, porque estos cálculos son hechos en función de lo que dice el proyecto de ley. El proyecto de ley básicamente dice tres cosas: que en el caso de las empresas tienen que pagar utilidades sobre un ejercicio fiscal pasado, el año 2018. ¿Cómo se puede pagar utilidades en el 2020 sobre un ejercicio del 2018 cuando el año 2020 es un año de destrucción de la economía? Muy bien. Es decir, el primer absurdo, ¿no? Habría que buscar otra relación, pero no la del año 2018. Y en el caso de los tributos de las personas bajo dependencia y sin dependencia, la relación es con base a la declaración de impuestos del año 2019. ¿Qué ha hecho la Comisión esta de Desarrollo Económico de la Asamblea? Entre los cambios que ha introducido uno. Primero, el Foro de Economía dice claramente en el documento que nosotros no estamos de acuerdo de manera contundente y firme a la introducción de ningún impuesto, ninguna tasa para nadie, ni para empresas ni para trabajadores. Ahora bien, y estamos explicando ahí las razones del por qué, porque hay otras alternativas de financiamiento. No es que decimos no lo hagan y nos quedamos ahí, hay otras alternativas de financiamiento. Eso estamos de acuerdo, pero primero dejemos conocer al país quiénes son. Esta carga impositiva recae en quién, en su ingreso. Ok, por favor. Eso voy. Entonces, estos son los antecedentes. Entonces, aquí además introduce un cambio esta Comisión de Desarrollo Económico. Y dice, el pago que van a hacer las empresas con cargo a las utilidades, de paso los cálculos que ha hecho el gobierno, las estimaciones de recaudación están equivocadas, ¿no? Y lo estamos probando en el foro, a través del documento del foro. Pero la comisión dice, muy bien, las utilidades que van a pagar las empresas, que se supone que podrían pagar, porque ¿quién va a poder pagar? Tienen que ser con cargo al año 2018, ¿no? Pero van a ser descontadas del impuesto, o sea, se convierten en un anticipo del impuesto. Por manera que la contribución se borra y lo que hay es un pago anticipado de impuestos para las empresas. Punto número 1. Punto número 2. Eso deja la carga exclusivamente en los hombros de los trabajadores. Y voy a dar las cifras. Las contribuciones que tendrían que pagar, de acuerdo al proyecto de ley, y si es que se pudiera hacer, nosotros creemos que no se puede hacer. Las contribuciones de las personas naturales bajo relación de dependencia en el sector privado serían de $872 millones. Lo que tienen ustedes ahí. Sí. 871 millones. Las personas naturales bajo relación de dependencia en el sector público pagarían $189.6 millones. Y las contribuciones de personas naturales sin relación de dependencia
343 millones de dólares. Esto quiere decir que el total de la contribución de personas naturales llega a 1.404 millones. Ese es el número de contribuyentes y el monto son... Bueno, el monto está a la derecha. Perdón, dije millones de dólares, el número de contribuyentes. El monto de la contribución de las personas naturales bajo relación de dependencia es 324 millones. O sea, esto recae en el 79% de las contribuciones, recae en estos sectores. Personas del sector privado en relación de dependencia, personas del sector público en relación de dependencia, y el 44% caen en personas naturales sin relación de dependencia, sujetas a pagar el impuesto a la renta. Así es, en buen romance. En buen romance. 920 millones de dólares de un total de 1.166, 920 millones de dólares tienen que pagar los trabajadores ecuatorianos. Y 246 millones de dólares serían las contribuciones de las empresas, pero que en realidad no son contribuciones, sino impuestos anticipados a la luz de la reforma hecha en la comisión. Entonces, el peso total recae sobre los trabajadores ecuatorianos con y sin relación de dependencia, privados y públicos. Y el peso grande respecto de todos estos trabajadores está en los trabajadores privados. Economista, ¿qué pasó con la trillada frase de que el que más tiene, más paga? Es eso, una trillada frase nada más, porque aquí el que está pagando más es el que menos tiene. Y estas familias de ingresos medios, ¿usted cree que van a poder con esta carga impositiva? ¿Usted cree que van a poder pagarlo? Es lo que decía al principio, la situación de las empresas y la situación de las familias no da para poder pagar. Pero además este proyecto de ley contempla algo insólito, como lo señala el foro. Por eso respetuosamente le invitamos al presidente Moreno a que lea este documento. Mire, aquí se señala que el que no pague tiene que caerse con una multa. Es decir, hay una multa para el que no paga, que comienza a actuar de inmediato, es decir, tras piedras palos. Así es. En medio de una situación tan crítica donde las empresas no tienen liquidez, el problema grave de las empresas es liquidez. Han despedido, según está diciendo el ministro de Trabajo, a 400,000 trabajadores. Esto es una tragedia. Y usted encima viene a darles esta paliza, aparte de que aquí hay una cosa importante, pues, Yolanda. Se dice que al final del día el manejo de la economía es el manejo de las expectativas. Las expectativas que crea este tipo de proyecto son terribles en la comunidad. Entonces, la receptividad es evidentemente muy mala y así no se hace buena economía. Por eso es que hemos hablado de que hay otras alternativas. Y respecto de que quién paga más o quién paga menos, ya sabemos que son aquí los trabajadores. Hay algo que es importante señalar. Hay varias decenas de miles de empresas, si es que estamos hablando del concepto de equidad, no porque creemos que deben pagar, sino simplemente para mirar las cifras. Hay varias decenas de miles de empresas que tienen un ingreso superior a los $720 mensuales, es decir, superior a los 8,000 y pico de dólares o 7,000 y pico de dólares anuales, que están exoneradas del pago. Pero aquí, en cambio, los trabajadores comienzan a pagar desde los $7,200 anuales de ingreso. Exacto. Es decir, a los unos se les exonera y a los otros se les cobra, con la diferencia de que son trabajadores pobres. Entonces, aquí no deben pagar ni los unos ni los otros. Pero ya que han hecho este proyecto, ¿cuál es el sentido aquí de la equidad? Exacto. Para cargarles la mano a los trabajadores y para exonerarles a los otros. ¿Cómo funciona aquí el concepto de equidad? Esto es lo que está señalando el Foro de Economía, con una investigación realmente que nos ha costado mucho esfuerzo por la premura del tiempo. Realmente todo el foro ha estado metido de cabeza en esto y finalmente tenemos aquí un documento resumen y un documento completo. Demoledor. Lapidario. Con una cosa adicional. Antes, en el estudio preliminar, según el proyecto original de la ley, la carga era 64% para los trabajadores, 36% para las empresas. Con este nuevo análisis, según las variaciones que ha tomado la ley, la carga es 79% para los trabajadores, 21% para las empresas. Uno, esto a lo que analizamos antes. Hemos llegado a un punto de quiebre o de no retorno. Hemos llegado. No funcionan las propuestas que ustedes hacen, no porque no sean eficaces, sino porque no hay receptividad. Si esa ley prosigue
y sale peor que originalmente porque termina siendo un híbrido que graba poco, va a recoger 700 millones de dólares según lo que acabo de conversar con Homero Castallén. Yo le proponía que excluya a Guayas, si aceptan eso sería 200 millones de dólares menos, es mi estimación. De 1.200 que pensaba generar, va a generar solo 500, que es mínimo versus el tema de las expectativas, el desaliento que significa el castigo, la exacción, el frenazo al aparato económico que se va a ver más desalentado a consumir. Bueno, ya es tiempo de parar esta cuestión, o sea, no podemos seguir así. Y lo que nos desespera, me desespera a mí, es ver que hay alternativas válidas, mejores, que se podrían combinar y nadie toma por ese camino. Más grave con lo que usted propone hoy. Lo que acaba de escribir que hagamos, según el ejemplo de Argentina, es que caigamos en default. No decir, no quiero pagar, no puedo pagar. Entiéndanme, no les voy a pagar, sentémonos a ver cómo hacemos. Adoptar esa posición no es peor para el Ecuador. Bueno, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que se haga una propuesta abierta y franca para entrar a negociar. Si los tenedores no puede ser una propuesta escondida a las 8 de la noche calladitos, ¿no? Y después pero proponer no puedo pagar, ¿no es caer en default, economista? A ver, el Ecuador tiene de aquí hasta agosto para presentar unos términos de reestructuración y conversarlos con los acreedores, que son todos privados, ¿no? Todos privados. Si los acreedores nos dicen, no me gustan sus términos, como le acaba de pasar a Argentina, no estoy de acuerdo, entonces, y el Ecuador no paga, cae en default porque lo declara o porque no lo declara, pero cae en default. Hacia allá vamos. Vale la aclaración. Ya, eso con ese tramo de la deuda. ¿Y con los otros tramos de la deuda externa? Es mucho más sencillo porque ahí no tenemos nada que reestructurar con los multilaterales, ¿no? Los multilaterales dan plata al 3% y a 20 años, correcto. Entonces no podemos reestructurar nada. Ni se puede tampoco porque prohíben los convenios constitutivos de los multilaterales. Pero perdón, sí hay una aclaración. Jaime Nebot proponía con los multilaterales reprogramar sus créditos, que él decía que generarían 7.200 millones de dólares. ¿Eso sí se puede? Sí, es correcto, pero ¿qué hay que hacer para lograr eso? Esa es una posición de conjunto de los países que va a suceder. Va a suceder. De hecho, los países a nivel de Latinoamérica se están uniendo para presentar una posibilidad de conjunto a quién, al llamado grupo de los 20, que son los 20 países más ricos del mundo a quienes les debemos la plata. Okay. Entonces, se puede hacer. Lo que también hay que reestructurar es la deuda con los chinos y los tailandeses. Esto es gravísimo para el Ecuador. Creo que de alguna manera, en alguna oportunidad ya lo tratamos. Sí. Por el petróleo que compromete y porque estamos acumulando deudas. Como no podemos pagar lo que nos hemos comprometido, por ejemplo, con las empresas petroleras locales, ahí ya tenemos como 900 millones de dólares de deuda acumulada. Y en el caso de los chinos se llevan el petróleo. Ahora el petróleo está a la baja. Y como no tenemos más petróleo para compensar en la fórmula que hay de pago, entonces simplemente estamos ampliando la deuda. Hay necesidad de una reestructuración con las empresas chinas y tailandeses. Nuevamente recalco, no para no pagar, sino para buscar unos términos razonables de pago en tiempo y costo. Gracias, economista Marco Flores. Lleguemos hasta allí. El camino está claro, está allanado. Para todos, menos para los fanáticos del camino anterior que no ha funcionado. Y usted ha recordado que el cambio depende del presidente. O sea, dependemos de su sola voluntad, señor presidente, de que entienda esto, de que acepte esto, de que quienes lo rodean en la mesa chica abran la mentalidad hacia otras opciones y sobre todo de que no vean como un fracaso cambiar, sino como un acierto cambiar. Mucho más mérito tiene quien rectifica un error y lo reconoce, a que quien persiste con necedad en eso por desconocimiento, por soberbia, por orgullo, por convicción, por lo que sea. Y bueno, fuera que los arrastren solo a ustedes en esta cuestión. Están arrastrando al país. Ustedes se irán en poco tiempo más, como van a estar en política, tendrán un bloque de legisladores que los blinde con inmunidad, como ya hicieron algunos atracadores del periodo anterior que están allí contra quienes no se puede hacer nada. Y nosotros, y los otros, y el resto,